Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hoy va a ser una clase especial, ya lo voy a decir desde ahora. ¿Por qué una clase especial? Primero me voy a presentar, soy Matías Zucanek, soy arquitecto. Yo creo que gran parte de la gente que me conoce en el canal es por hacer cursos de Archicad, pero es muy probable de que quizá este sea el primer video en el cual alguien me conoce por estar buscando cursos de Unreal, por eso es que me presento. Eh, la idea es hacer de esta lo que yo llamo masterclass. Repito, para los que hacen el curso de Archicad saben lo que es una masterclass. Para mí una masterclass es una clase que normalmente dura una hora o un poco más de una hora, en el cual vamos a ver mucho contenido sin mucha especificación, ¿no? En este caso en particular va a ser una introducción para una persona que no conoce un Unreal Engine o que recién lo está conociendo y hay cosas que todavía no las tiene claras y demás, una pequeña introducción de qué se trata la herramienta, para qué la vamos a utilizar, cuáles son los fuertes, cuáles son los contras. Vamos a ver un poquito el tema de materiales, qué tienen en común la generación de materiales con lo que puede ser, por ejemplo, la generación de materiales en 3D Studio Max para Corona, para V-Ray. ¿Qué tiene en común este programa con programas como por ejemplo Lumion o Twinmotion, ¿no? Que también son otros programas que utilizamos? Por lo cual vamos a hablar un poquito de materiales, vamos a hablar un poquito de blueprints, para qué sirve, y digamos, el porqué de esta clase es que después de esta potencial hora, ustedes puedan tener un conocimiento suficiente como para que yo pueda empezar a atacar en otros videos clases particulares, ¿no? O contenido, digamos, más específico. Eh, por ahora, digamos, a diferencia del curso de Archicad, que es un curso de pago, que es un curso que está avalado por la empresa y demás, por ahora, digamos, hoy por hoy, sí, a junio, no, a mayo del 22, no hay un curso, por ahora no está pensado, un curso de Unreal Engine de pago, ¿sí? Sobre todo porque voy a utilizar YouTube un poco como experiencia, o digamos, vamos a hacer un estudio de mercado en YouTube, ¿sí? Por llamarlo de una forma. ¿Por qué? Porque a mí me sirve cuando uno sube estos videos, sobre todo cuando no hay tanta competencia, ¿no? Porque si yo me pusiera hoy a hacer un curso de Corona Renderer, va a ser muy difícil que yo haga un estudio de mercado, porque hay tantos, pero tantos cursos, videos, tutoriales en YouTube, que es imposible realmente saber si va a haber gente que lo va a ver o no, ¿no? Independientemente de que me conozcan a mí. Pero con Unreal Engine pasa que es un programa que, si bien ya no vamos a decir que no es nuevo, o sea, ya es un programa que hasta hace 3 4 años la gente no sabía ni de qué se trataba, hoy por hoy hay mucha gente que ya sabe, hay gente que lo utiliza, y hay mucha gente que no, pero lo tiene de oído, ¿no? Y le gustaría saber más o le gustaría empezar a aprender y no sabe bien dónde encontrarlo y demás. Y para mí hay un gran problema con esto, y espero que no lo tome a mal nadie, pero creo que lo dije alguna vez en alguna lección de Archicad, no sé si en YouTube, pero sí en el curso. Es muy molesto cuando uno quiere empezar a aprender un programa, entra a YouTube, que es la universidad, digamos, gratuita de Internet en la cual todos entramos cuando estamos aprendiendo un programa, entra en YouTube y pasan dos cosas. O hay poca información, o hay información, pero está mal explicada. Y uno no tiene la capacidad de saber si está mal explicado o no, ¿no? Porque una cosa es cuando, por ejemplo, en el caso de Archicad, ¿no? O sea, yo soy una persona que usa Archicad hace, ya diría que no 20 años, pero más de 15. Y uno cuando conoce la herramienta de inicio a fin, obviamente que ve un tutorial, que a veces, digamos, uno no deja de verlo, porque siempre es interesante ver cómo otra persona explica algo, ¿no? Y demás, o siempre se puede aprender, y ve cosas que decís, che, pero así no es, ¿no? O sea, y uno lo sabe porque ya lo sabe hacer bien, ¿no? Y con Unreal me pasa de que pasan las dos cosas. Hay poco contenido, digamos, a grandes rasgos hay poco contenido. Hay menos contenido todavía en español. Y de ese contenido en español, el poco contenido que yo veo, muy poco contenido que yo veo, pasan dos cosas. O lo utiliza gente que le va a dar un uso de videojuegos, que no es nuestro caso, nosotros vamos a hacer arquitectura, entonces apunta, digamos, todas las herramientas o enseña las herramientas de una forma en la cual lo van a utilizar para hacer un videojuego. Hablo de herramientas, hablo de cómo importar geometría, cómo crear
blueprints para que esa aplicación tenga botones, y esos botones hagan cosas, ¿no? Y que se abra una puerta y que salte un muñequito. Digamos, todo eso está destinado a videojuegos. Ese es el problema número uno, que capaz que de la poca información de Unreal a lo que está en español y a de eso lo que está destinado a hacer arquitectura es muy poco. Y de lo poco que vi, realmente me animo a decir que creo que en español no vi nadie que realmente vea un video y diga, este tipo sabe de lo que está hablando. Porque me pasa, no, obviamente que no voy a dar nombres, no es la idea, pero me pasa de ver canales que, digamos, el mío es un canal que no existe, o sea, tiene 2.000 personas, tengo más alumnos que personas en YouTube, eh, y veo canales que tiene muchísima cantidad de gente, muchísima, claramente algo está haciendo bien, eh, pero que cuando me pongo a ver un poco los videos, ¿no? Porque uno cuando arranca con YouTube, para mí empezar con YouTube como empecé ahora es un poco nuevo, ¿no? Entonces, digo, bueno, así como en su momento yo no sabía Archicad y veía los máximos de Archicad y trataba de aprender, bueno, uno que arranca en YouTube dice, a ver qué está haciendo bien este tipo para tener 500.000 personas de seguidor, ¿no? Y lo que me pasa es que muchas veces me doy cuenta de que la cantidad de seguidores claramente no implica de que esa persona explique bien o no. O sea, puede ser una persona carismática, graciosa, a veces pasa hasta, digo, para los que estamos en YouTube, un tipo que hace análisis de una película, un tipo que juega un videojuego, que capaz que no es específicamente el contenido, sino la persona, y es valorable. Pero sobre todo, digamos, me pasa de ver canales que tienen muchísima cantidad de seguidores, canales donde se explican no un programa o dos programas, 10 programas, 15 programas, pero con una liviandad, ¿no? De decir, bueno, hoy voy a explicar Archicad, y mañana explico Lumion, y después explico Twinmotion, y después explico Excel, y después... Vos decís, qué raro, ¿no? Que una persona sepa tanto todo, ¿no? Y lo digo yo que soy una persona que utilizo más de 10 programas muy bien, y cuando uno lo ve en profundidad y entiende realmente los programas, decís, no lo estás explicando bien, ¿no? Porque una cosa es decir, voy a hacer un video de un programa y voy a utilizar el programa un mes y voy a hacer un video para que me vean 500.000 personas, ¿no? Y esas personas que confían en mí crean que el programa se utiliza así. Y otra cosa es usar el programa hace 3 años o 4 años, en el caso de Unreal, y recién ahí decir, voy a dar un video de Unreal, ¿no? Digamos, con un bagaje atrás. Entonces, digamos, me pasa de eso, ¿no? Veo contenido de gente que realmente no utiliza la herramienta, o sea, casi que me animo a decir que hacen un video, o sea, que usan la herramienta un mes o 15 días para hacer un video y porque saben de que ese video lo va a ver un montón de gente porque hoy Unreal, ¿no? Vamos a decir, es como que todo lo que quiere aprender, es lo nuevo, ¿no? Empiezan a aparecer y la gente se empieza a enterar y qué mejor que hacer un video de eso que me va a llenar de vistas, ¿no? Y van a conocer mi canal. No, digamos, no vengo a hacer crítica de ética, digamos, pero yo quiero cambiar un poco esa historia, ¿no? Y a mí me parece ético que si alguien explica una herramienta, realmente sea porque la conoce, porque yo me puedo poner a explicar de natación, y sí, nado, digamos, pero yo no soy profesor de natación, digamos, ni soy nadador profesional. Entonces, yo no puedo salir a hacer un tutorial en YouTube que la va a ver gente de cualquier edad, gente que capaz que tiene un problema de corazón, poniéndome a explicar natación, ¿no? Entonces, a mí me pasa un poco eso, y me duele cuando veo que hay tanta gente que está aprendiendo mal programas. Me duele porque es muy difícil volver atrás. Cuando uno aprende una herramienta mal, eh, realmente es muy difícil volver. Uno empieza a tomar como malas prácticas, ¿no? Se empieza a acostumbrar a hacerlo de una forma y después a los 5 o 6 meses que venga alguien y te diga, no, mira, esto lo hiciste mal, ¿no? Y te diste cuenta que haces 4 proyectos que lo venís haciendo mal y después lo querés, decís, che, la verdad que sí, esto estaba mal y te da como ganas de volver a hacer los proyectos, ¿no? Empieza a pasar eso porque decís, la verdad que no lo expliqué bien y me pasa a mí también y esas son cosas que uno se da cuenta cuando aprende de verdad. Y yo creo que la mejor forma de aprender, digamos, no te la va a explicar nadie, digamos. Ni te lo voy a explicar yo, ni lo vas a encontrar en YouTube. La mejor forma es sentar el culo en la silla, ¿sí? Y estar 3 años laburando con una herramienta y ver qué hace cada botón, ¿no? Y cuando no sabes qué hace, porque no lográs darte cuenta qué hace, entrar a la página oficial de Epic Games, preguntar en el foro de Epic Games o bajarte la documentación de Epic Games y ver lo que te dice el tipo que hizo la herramienta, ¿no? Yo creo que esa es la única forma de aprender. Yo creo que los videos, como los que hago yo, son un atajo.
¿no? Son un atajo. Pero son un atajo si el video está bien hecho. Si el video está mal hecho, no solamente que no viste, no tuviste el tiempo para hacerlo por el camino largo, sino que hiciste el corto, hay muchas cosas que te las perdiste y encima el corto está mal. Entonces, bueno, nada, perdón por la introducción, es un descargo de alguna forma, pero bueno, esa es mi opinión, esa es mi opinión. Y por eso es que yo quiero empezar a hacer lo que son tutoriales de Unreal Engine. Yo creo realmente que hay, no mucha, tengo muchísima información para explicar, desde todo. ¿Sí? Siempre he apuntado, y esto es importante, a lo que es arquitectura. ¿Sí? O sea, no me pregunten, digamos, otra cosa que no sea arquitectura, porque mi experiencia de, diría, casi 4 años de Unreal es específica de hacer arquitectura. Y acá están viendo un ejemplo, esto que fue hace un mes, creo que se lanzó el demo de Matrix. Para el que sigue un poco el tema de la info de Unreal, sabe que de esto apareció un montón de gente viéndolo y demás. Digamos, donde Unreal 5 muestra de alguna forma cuáles son sus capacidades y sus herramientas en un demo, que es, digamos, para descargar y para que la gente que utilizamos Unreal vean un poco cómo lo hicieron, ¿no? Yo siempre que puedo me bajo estas cosas cuando creo que son interesantes y veo a ver qué puedo aprender de esto para aplicarlo en mi próximo proyecto de arquitectura, ¿no? En modelado, en generación de materiales, en generación de HUD, ¿no? En un montón de cosas. Entonces, siempre va a estar aplicado, digamos, a arquitectura. ¿Qué más voy a decir de esto? Bueno, a ver, básicamente, y yo creo que vamos a pasar al número 2. Esto fue la introducción. Si todavía hay gente que me está mirando, vamos a pasar al número 2. Y es, ¿qué es Unreal? ¿Para qué me sirve? ¿Y cuáles son las diferencias con un renderizador, vamos a decir, tradicional o de los que conocemos todo el mundo? Unreal Engine es un motor de videojuegos. ¿Sí? Es un motor que creció o nació, digamos, con un programa que se llama Unreal Tournament, que es un videojuego que tiene no sé cuántos años ya, de los primeros videojuegos, vamos a decir. Es un motor, digamos, con programación propia, si bien usa C++, pero hoy por hoy tiene un lenguaje propio. Es un motor que está pensado para que uno, a través de lenguaje de programación y de generación o de importación de geometrías, ¿no? A través de sus herramientas, genere una aplicación. ¿Sí? Genere una aplicación ejecutable. Esa aplicación ejecutable, como un archicad, como Excel o como el Paint, ¿no? Una aplicación que tiene un botón y que se ejecuta en un sistema operativo, ¿sí? Y que no requiere de ninguna otra herramienta, es un programa de por sí. Unreal lo utilizaba hasta hace, me animo a decir, 6, 7 años atrás, era específicamente para gente que hacía videojuegos, ¿no? Lo sigue siendo, de hecho. Y creo que es el mejor. Pero hubo un punto de inflexión en Unreal que fue el momento donde la gente se empezó a dar cuenta que el nivel de realismo que empezaban a tener los gráficos de esos videojuegos podía empezar a servir para que una persona, en vez de cargar un superhéroe o en vez de cargar lo que sea, ¿no? En vez de cargar un Sonic o un juego, ¿no? En vez de crear un juego, pudiera insertar geometría arquitectónica. Y así como en un videojuego uno puede, qué sé yo, en un shooter, ¿no? Para que en un Counter-Strike, ¿no? Uno puede ir caminando a través de geometría y disparar. En este caso no importa tanto esa persona que dispara, sino que importa la geometría que lo rodea. Y esa geometría es la arquitectura. Y eso cuando hace 5 o 6 años atrás la gente se empezó a dar cuenta de ese potencial y Unreal empezó a explotarlo y empezó a ganar otro mercado, fue cuando empezaron a aparecer herramientas propias dentro de Unreal que empezaron a estar destinadas para la gente que hace arquitectura, ¿no? Y esto es la capacidad de poder tener interacción entre programas arquitectónicos y Unreal, ¿no? El poder decir, bueno, modelo en Archicad, en Revit, ¿no? Y lo empiezo a integrar ¿no? Y compran Twinmotion, ¿no? Y compran empresas que hacen texturas para hacer archivist, ¿no? Arquitectura, y empiezan, digamos, a decir, che, acá hay un nicho, vamos a explotarlo, ¿no? Y ahí fue cuando Unreal se empezó a ser conocido, digamos, como un motor que empezaba, digamos, a ofrecer servicios o empezaba a crear cosas de arquitectura. Así fue como nació Unreal. Por lo cual, es importante entender, digamos, de que Unreal no es un modelador 3D, no es un modelador 3D, o sea, un modelador 3D estamos hablando de no es 3D Studio, no es SketchUp, ¿sí? No es Blender, no es Maya, etcétera, etcétera. No es un programa que esté dedicado a hacer arquitectura, o sea, no es Revit, no es Archicad, ¿sí? Y tampoco es un programa que esté destinado a hacer renders.
¿sí? O sea, no es Lumion, no es Twinmotion, ¿sí? Ni tampoco es un plugin, ¿sí? Como Corona o V-Ray, que son plugins para programas. O sea, no es ninguna de esas cosas, ¿sí? Y tiene una gran diferencia, por ejemplo, con Corona, V-Ray, Lumion, etcétera, etcétera, y es que justamente al ser un motor puede crear aplicaciones, ¿sí? Porque todos los renderizadores que nosotros conocemos o generan imágenes, ¿sí? O generan videos, ¿sí? Pero ninguno genera un programa, ¿sí? Ninguno genera un programa. De hecho, requiere de otros programas para poder visualizar un 360, ¿no? Para poder visualizar un video, ¿no? Yo para abrir ese video tengo que abrir un, qué sé yo, lo que sea, el Windows Media Player, ¿sí? Por decir algo. Requiere hasta de otros programas. Un Real no. Un Real, digamos, toda la geometría que uno mete y materializa y le pone programación y toda esa historia, uno lo que termina haciendo es, en el momento en el cual dice, bueno, ya está, lo voy a lanzar, ¿sí? Sea un videojuego y para que la gente lo compre, o sea, nosotros en el caso de un arquitecto, generar una aplicación para que lo vea un inversor, un cliente, ¿no? En el momento en que uno lo lanza, no solamente que está toda la información, que es la geometría, los materiales, las texturas, no solamente que está eso, sino que además de eso, lo voy a mostrar por ejemplo acá, cuando nosotros creamos una aplicación, no, lo voy a mostrar con uno que creo que lo tengo abierto por acá, Laguna Dorada, por ejemplo. ¿No? Esto es lo que en el momento en que yo, vamos a decir, aprieto el botón para tener el resultado final, Unreal me crea, ¿sí? Una carpeta, ¿sí? Que tiene un archivo, en este caso .exe, porque yo lo generé para Windows, ¿sí? Que tiene no solamente la información, ¿sí? Que yo agregué, repito, geometría, etcétera, etcétera, sino además toda la información necesaria, ¿sí? Por ejemplo, dentro de content, yo tengo todo el contenido que yo metí, ¿sí? Pero todo lo demás, ¿sí? Es los archivos necesarios para que esto sea un programa en sí mismo, ¿no? Y ese es el potencial de Unreal Engine, que nosotros creamos programas, ¿sí? Creamos programas que pueden ser utilizados en Windows o en Mac, creamos programas que pueden ser utilizados en celulares, ¿sí? Puedo crear un programa para Android, puedo crear un programa que se ejecute en la web, ¿sí? En una tablet, en cualquier lado, ¿sí? En cualquier lado, en PlayStation, ¿sí? En cualquier plataforma, ¿sí? Eso es una de las cosas interesantes que tiene. Y al ser un programa, lo que tiene interesante es que yo no solamente me limito a hacer geometría, ponerle texturas, una luz, una cámara y sacar un render, sino que también me dedico a cuál es la experiencia de usuario. Y yo creo que ahí es donde más, es donde está el potencial de esto. ¿Cuál es la experiencia que va a tener el usuario? Porque para el que usa Lumion, vamos a decir, o Twinmotion, quizá esta cosa de decir camino el proyecto y qué sé yo, a ver, yo podría decir, si yo siento a un inversor al lado mío y abro Lumion y le digo, mira, vos lo caminás con la WASD y con el mouse y qué sé yo no necesito renderizar nada para que el usuario tenga esa experiencia, ¿no? O sea, básicamente, para, digamos, lo que yo hago, lo que yo hago todos los días para modelar, ¿sí? Que es moverme y rotar la cámara, que yo en Lumion, sin generar nada, el cliente lo podría caminar y está recorriendo el proyecto, un proyecto texturizado que está iluminado en tiempo real, o sea, digamos, hasta ahí no tiene ninguna magia, ¿no? No se diferencia de un programa como esos. La diferencia está en que nosotros en Lumion, por poner un ejemplo, nosotros en Lumion no podemos hacer absolutamente nada. Solamente podemos hacer lo que Lumion nos deja hacer. ¿Sí? Que en este caso es insertar geometría, cargarle texturas, poner iluminación, un par de efectos y sacar un render o sacar un video. Y fin. No hay interactividad, no hay experiencia de usuario. ¿Sí? Y eso yo creo que es el gran potencial que tiene Unreal Engine, que podemos crear experiencia de usuario. ¿Sí? Esa experiencia de usuario puede ser visualizada posteriormente con unas gafas, ¿sí? La famosa realidad virtual, de lo cual también tengo muchísimo para hablar porque hicimos un montón de eso. Puede ser una aplicación, ¿sí? Que en un celular y que también vamos a hablar un montón de estas cosas destinadas a arquitectura. Entonces, sí puedo hacer esas cosas. ¿Sí? Y eso, para mí, repito, es el potencial de un Unreal Engine. Sumado a que, a mi entender, me animo a decir, y seguramente quizá alguien piense diferente, pero para el que ya utiliza Unreal hace rato, creo que sin lugar a dudas es el mejor, es el motor con mejor capacidad de creación de materiales que conozco hasta ahora. La flexibilidad que tiene Unreal Engine para crear materiales para mí
me animo a decir ilimitada, realmente es ilimitada, porque nosotros, digamos, dentro de lo que son los programas tradicionales, ¿no? O sea, yo puedo entrar acá y puedo venir, vamos a abrir el editor de materiales, ¿no? Y yo tengo Corona, entonces vengo, por ejemplo, vamos a poner Corona como motor y ya para empezar a mostrar un poquito, porque si no es un monólogo. Vamos a poner... no, creo que no, porque esta compu es nueva, no tengo acá. Corona, me parece, no lo tengo. Pero no importa, vamos a crear un material cualquiera, ¿no? Entonces, cuando nosotros, digamos, trabajamos en programas, por ejemplo, en 3D Studio con Corona o V-Ray, ¿no? O SketchUp o lo que sea, digamos, nosotros tenemos una buena flexibilidad para crear un material, ¿sí? Pero siempre estamos atados a este cuadradito, ¿no? Este cuadradito que ustedes en cada programa que usen será distinto, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de siempre lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de, vamos a poner acá cualquier cosa. Digo, estamos hablando de que vamos a poner una textura que es, como lo quieran llamar, albedo, base color, etcétera, etcétera. Sí, que básicamente va a ser cómo se va a ver eso en el 3D. Y después vamos a tener otra geometría que la vamos a conectar con la reflexión y otra geometría con la opacidad, etcétera, etcétera. Digamos, y con eso vamos a generar un material. Y ahí se termina, ¿no? O sea, digamos, este material no se mueve, no tiene físicas. Si queremos hacer blends entre materiales, blends para la gente que no conoce es, bueno, a ver, yo tengo un material que es el de la mesa, ¿no? Yo tengo la madera que voy a poner en la mesa, ¿no? Pero yo quiero que esa madera arriba tenga polvo y quiero que después encima esté laqueada y que... Y vos decís, bueno, tengo la madera y arriba va la laca y es otro material, ¿no? Y después arriba de la laca va polvo y después viene un rayón de... Son materiales que están uno arriba del otro, ¿no? Eso que se llama blends de materiales, hacerlo realmente en estos programas es complejo, digamos, es molesto, es limitado, ¿sí? Realmente es limitada la creación de materiales. Y en Unreal esto es drásticamente diferente, al punto de que para la persona que recién comienza a trabajar en Unreal, sobre todo para la persona que no trabajó con este tipo de cosas, puede resultar un poco fuerte, vamos a decir. Porque el que ya trabajó con esto, saber que yo tiro acá una textura y lo conecto y funciona, digamos, está ok. En el momento en el cual estamos en Unreal y nos damos cuenta que ni siquiera esto existe, que esto lo tengo que crear yo, eh, digamos, asusta en algún punto, asusta, y es entendible que asuste, pero cuando uno lo empieza a tomar un poquito la mano y empieza a darse cuenta de lo que puede hacer entendiéndolo, se da cuenta que en algún punto esto ya quedó obsoleto, a mi entender, quedó obsoleto. Y por eso que me parece que otro de los grandes potenciales que tiene Unreal es la capacidad de creación de materiales, ¿no? Vamos a dar con esto cerrado el segundo segmento, digamos, que es de qué se trata Unreal. Vamos, digamos, como frase final, Unreal es un programa que va a generar ejecutables en el cual nosotros vamos a insertar geometría generada en el programa que ustedes quieran, geometría que va a ser arquitectura, le vamos a poner materiales, le vamos a generar entorno y vamos a hacer una HUDs o botoneras, ¿sí? Que van a generar una experiencia de usuario acorde a lo que nosotros queramos hacer. Queremos que esa persona pueda caminar un departamento, queremos que pueda sacar sus propios renders, queremos que pueda tener filtros para, porque si vendemos un departamento con 20 unidades funcionales, que pueda elegir como si fuera una página de una inmobiliaria. Bueno, yo tengo hasta 50.000 pesos y que tenga 2 dormitorios. No, queremos que esa persona pueda interactuar con los materiales, los pueda cambiar, que pueda interactuar con los objetos, que pueda equipar su propio departamento. Toda esa experiencia de usuario es la que nosotros también vamos a crear dentro de Unreal. Damos por finalizado el segmento número 2. Arrancamos con Unreal en sí. Bueno, Unreal es, digamos, ya lo dije, es un programa creado por Epic Games, ¿sí? Ustedes, acá no voy a explicar cómo se instala porque es súper fácil, entran a la página de Epic Games, se crean una cuenta, descargan digamos, este launcher, ¿sí? Que se llama, en el cual dentro de varias cosas van a encontrar, digamos, Twinmotion, etcétera, etcétera, la capacidad, digamos, de instalar Unreal Engine. Mi curso va a ser específicamente en Unreal 5 porque tiene todo lo mejor de los Unreal 4 más otras cosas, así que para mí no tiene sentido porque las mismas cosas que yo haga acá, por más que haya gente que no utilice RTX o no utilice, qué sé yo, cosas que están aplicadas en Unreal 5 o Lumen, ¿sí? Por ejemplo,
van a poder aplicar las mismas cosas en otros. Así que para mí, digamos, hoy por hoy es este. ¿Sí? Para cualquier persona, sea cual sea la tecnología que vaya a utilizar para renderizar, todo se puede hacer en el 5. Una vez que ustedes tienen instalado el 5, se van a encontrar con este lugar en el cual acá abajo básicamente van a aparecer los últimos proyectos abiertos. En este caso tengo muy poquitos porque este disco es nuevo. Un botón que me va a permitir crear un acceso directo de Unreal, si es que yo quisiera, por ejemplo, ¿no? crear un acceso directo desde el escritorio, si es que no quiero abrir el launcher. Y como siempre, en cualquier otro programa, ¿sí? En el momento en el cual ustedes crean un archivo, ¿sí? Ese archivo se va a guardar en una carpeta, ¿no? Si yo hiciera clic en el ejecutable, ¿sí? De ese archivo, que ahora vamos a ver cómo se crea, ¿sí? Yo hago clic en acá, ¿sí? Y con esto básicamente me abre el programa y abre ese proyecto, o sea que ni siquiera tengo que entrar al launcher y hacer clic en mi proyecto para que lo abra, lo puedo abrir desde la carpeta tranquilamente. En el momento donde nosotros apretamos el botón de iniciar, básicamente lo que nos va a aparecer es, va a empezar a cargar y depende si es la primera vez que lo usen, no se asusten porque puede que tarde mucho, ¿sí? En crear los shaders, que se llama. Mucho me refiero a que si no tienen una computadora muy potente, capaz que son 40 minutos. Lo digo para que se queden tranquilos. Es solo la primera vez. Y una vez que ustedes acceden, digamos, a esta pestaña, básicamente va a pasar lo mismo. Van a empezar a tener los últimos proyectos que hicieron. Y después van a tener 4 pestañas en las cuales van a poder elegir, vamos a decir, entre distintos presets, ¿no? O distintas plantillas. Si yo estoy interesado en trabajar digamos, voy a trabajar en un videojuego, seguramente estas plantillas sean las que me resulten interesantes, ¿no? Quiero hacer un videojuego en primera persona, en tercera persona, de vehículo, en celular, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo con si quiero hacer aplicaciones, sí que estén destinadas a lo que son películas, videos o eventos en vivo, como está acá. Si quiero hacer entonces plantillas relacionadas a lo que es producto, ¿sí? Producto puede ser digamos, un vehículo, como puede ser un celular, ¿no? La presentación de un producto, una aplicación que me sirva para mostrar un producto. O la plantilla que nos interesa a nosotros, que es si yo quiero hacer arquitectura, ¿no? Básicamente, digamos, cualquiera que yo elija acá, es importante entender de que si yo elijo esta y después me arrepiento y no quiero hacer un juego, quiero hacer arquitectura, lo puedo hacer igual, ¿sí? Simplemente que las plantillas me traen cierto contenido de entrada, ¿sí? Starter content, que le llama, ¿sí? Contenido que viene por defecto, ¿sí? Que me puede llegar a ayudar para los trabajos que yo quiero hacer. Me trae también ciertas definiciones de comandos, ¿no? Entonces dice, bueno, si va a ser un videojuego en tercera persona, entonces ya nos da un personaje con un arma, ¿sí? Con una cámara atrás, ¿no? Con cosas que ya vienen preconfiguradas y que nos ahorra trabajo, ¿sí? Pero es importante entender de que si uno utiliza Unreal al 100%, digamos, cualquiera de estos que utilice es válido. De hecho, mi recomendación es que utilicen la plantilla que viene en blanco, ¿sí? Que es una plantilla que no tiene absolutamente nada. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un nombre y le vamos a poner, por ejemplo, YouTube, ¿sí? Me va a preguntar dónde lo va a colocar en la PC, en este caso en la carpeta en el disco C, usuario, documentos, y lo voy a cambiar para que ustedes lo vean. Lo voy a poner, por ejemplo, en el escritorio. Vamos a ponerlo acá. Le voy a dar crear. Me va a abrir entonces esto. Esto es lo que yo les digo que puede llegar a tardar. Sobre todo en 45%, no se asusten. Si en 45 o en 75% tarda mucho, es normal. En este momento me está creando todo lo que está metiendo en esta carpeta que está acá, ¿sí? Vamos a analizarlo un poquito. Esta carpeta que está acá, ¿sí? Es todo, digamos, lo que el proyecto que yo acabo de crear tiene, ¿sí? Y por más que alguno me diga, che, pero todavía no hice nada y ya me creó una carpeta que está pesando, vamos a ver, en este momento me está pesando 600 megas, algo que todavía no apreté ni un clic, todavía no entré, ¿sí? Esto es porque recuerden de que más allá del contenido que yo voy a meter, que básicamente va a estar dentro de la carpeta content, ¿sí? Todo lo demás son archivos que el programa necesita porque es un motor, ¿sí? Recuerden siempre que esto es un motor, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito el tema de content, pero recuerden de que ustedes, si tienen las carpetas a mano, pueden acceder y abrir directamente el archivo desde el ejecutable, ¿sí? Con el nombre que ustedes crearon en el archivo,
y no tienen ni que abrir el launcher, ni que abrir un Real, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que nosotros nos encontramos, esto es lo que nosotros entonces nos encontramos la primera vez. ¿Sí? Voy a apretar F10. Lo primero que nosotros nos vamos a encontrar, como en cualquier programa, vamos a decir, similar a Lumion o a Twinmotion, etcétera, etcétera, que tiene renderizador en tiempo real, es alguna especie de cielo, una geometría, en este caso, que simula ser un piso, ¿sí? Una cámara y algunas cositas más que ahora vamos a ver un poquito en detalle, ¿no? Voy a volver a apretar F10. Digamos, Unreal no tiene demasiadas pestañas por defecto, ¿sí? Con pestañas me refiero a estas cositas que estamos viendo acá, estas botoneras, ¿no? No tiene demasiadas por defecto. Básicamente, nosotros tenemos acá abajo lo que se llama Content Browser, ¿sí? Es el buscador de contenido, ¿sí? Y es la carpeta, si ustedes ven acá, tengo una carpeta que dice All, todo, ¿sí? Y tengo una carpeta que dice Contenido y una que dice Engine, ¿sí? El Engine por ahora no le den bola, porque de hecho es algo que yo aprendí posteriormente, ustedes lo van a tener así. Básicamente la carpeta que dice contenido y que tiene estas dos subcarpetas, ¿sí? Es lo mismo que yo tengo acá. Si yo vengo a la carpeta contenido, o sea, básicamente esto que está acá, ¿sí? El Content Browser, ¿sí? Me está leyendo la información que yo tengo en la carpeta content de mi archivo. De hecho yo entro acá, ¿sí? Y estoy viendo entonces la carpeta ArchViz Default, ¿sí? Estoy viendo el Starter Content y algunas cosas más, digamos que después lo vamos a ver, que son específicamente, las van a ver en estas carpetas y no las van a ver acá. Pero básicamente lo que me está leyendo, ¿sí? Es la información que yo tengo en esa carpeta. Este archivito, que es por ejemplo el nivel en el que estamos trabajando, que es este lugar, ¿sí? Que se llama main, ¿sí? Es este archivito que se llama main, ¿sí? O sea, me lee esto que está acá. Entonces, el Content Browser, digamos, por un lado, es el contenido que tenemos en nuestro archivo, pero además de eso, es el lugar en donde nosotros podemos empezar a meter geometría, materiales, texturas, etcétera, etcétera, para posteriormente arrastrar, por ejemplo, en nuestra pantalla, ¿no? Entonces yo puedo venir, por ejemplo, acá y digo, a ver, yo ya tengo creada una geometría de una silla que en el archivo anterior, en el proyecto anterior, la creé en 3D Studio Max y la texturicé en Unreal, etc. Yo lo puedo dejar en alguna carpeta para que posteriormente, en un nuevo proyecto, yo simplemente utilice esos assets, ¿no? Como se llaman. En otros programas ustedes lo pueden llegar a conocer como bloques, ¿no? Acá se les llama assets, ¿sí? Que yo los puedo utilizar o reutilizar en mi nuevo proyecto, ¿sí? Por lo cual, digamos, no solamente que nosotros vamos a tener una carpeta en la cual está la información de este archivo, sino que además podemos nosotros tener, por ejemplo, el contenido starter que nos provee Unreal, sí que es esto, ¿no? Materiales, texturas, objetos por defecto, por si los queremos utilizar, ¿sí? O tenemos, por ejemplo, la plantilla que, como nosotros elegimos arquitectura, nos provee, digamos, de alguna cosita, que en este caso, como es el starter, no tiene nada, o podemos tener nuestras propias colecciones, ¿sí? O bibliotecas, ¿sí? De materiales, texturas, etcétera, etcétera. Básicamente en esto se resume el Content Browser. Y es importante entender de que en el momento en el cual yo genere el ejecutable, que acá tenga cosas no significa necesariamente, digo, no se preocupen si ustedes acá tienen carpetas o colecciones con cientos de bloques que en este proyecto no van a utilizar, porque básicamente Unreal, en el momento en el cual genera el ejecutable, la información que va a compactar y que va a crear una aplicación posteriormente, lo va a hacer con lo que está dentro del nivel, ¿sí? No con las cosas, o sea, a mí no me va en ningún momento a utilizar esta lamparita que está acá si no está dentro de mi escena. Ahora, en el momento en el cual yo la metí dentro de mi escena, automáticamente no solamente que tiene la geometría, sino que también tiene los materiales que tiene la geometría, y tiene las texturas que usan esos materiales, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, puede que ustedes se den cuenta el día de mañana de que van a abrir un proyecto con un montón de contenido de ustedes, ¿sí? Y que acá tienen 1000 cosas, de las cuales en este proyecto quizás están usando solamente 200, ¿sí? Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Eso es el Content Browser.
Lo otro que nosotros vamos a encontrar de este lado, y esto depende un poco como ustedes tengan un Real, yo en la pestaña que dice Window, yo podría venir a, vamos a ver dónde está, vamos a poner que me cargue el editor como viene por defecto. Fíjense de que así es como tendrían ustedes un Real Engine si recién lo hubieran instalado, ¿sí? Para ver una pequeña, para que no quede el escritorio, digamos, o el espacio de trabajo como lo tengo yo. Básicamente con esto se van a encontrar. Lo que vimos recién es este Content Browser, ¿sí? Que yo el Content Browser, el atajo para abrirlo es o bien haciendo clic, o yo puedo hacer control barra espaciadora, ¿sí? Y con esto lo abro y lo cierro. O si me interesa tenerlo, como se dice, doqueado, ¿sí? O estático, ¿sí? Como lo tenía yo recién, le puedo poner entonces que me haga, digamos, que me lo incluya dentro del layout de trabajo, que es esto que está acá. Y ahí ya lo tengo como lo tenían ustedes recién, como lo veían ustedes. Posteriormente, digamos, al Content Browser, lo que van a encontrar es el Outliner, ¿sí? Que vamos a decir que el Outliner es, acá sí, todo lo que mi nivel, ¿sí? Vamos a llamarle por ahora mi proyecto, no es lo mismo, pero todo lo que mi nivel, ¿sí? O mi proyecto tiene hasta ahora. Fíjense que básicamente mi nivel se llama main, ¿sí? Como vimos antes, ¿sí? No le puse un nombre, por eso es que por defecto se llama principal, ¿sí? La traducción es principal, es mi nivel principal, es el único que tengo. Si yo le cambio el nombre, posteriormente este nombre también va a cambiar, ¿sí? Y dentro, ¿sí? Dentro del nivel main tengo una serie de actores, ¿sí? O de blueprints, en este caso, ¿sí? Que hacen ciertas cosas, ¿no? Y que yo podría seleccionarlos todos y borrarlo, y automáticamente tendría una escena en negro, ¿sí? Por lo cual se estarán dando cuenta que acá no solamente que tengo, por ejemplo, la geometría del piso, que me dice que es un mesh, o sea, una malla estática, ¿sí? Es un actor de malla estática, ya vamos a ver después qué es un actor. Sino que además de eso, tenemos diferentes blueprints que nos sirven para distintas cosas, ¿sí? Con blueprints estamos hablando de, el blueprint es como un Real Engine llama a, vamos a decirle, a la generación amistosa de programación, diría yo, ¿sí? Porque básicamente un Real Engine utiliza C++, ¿sí? Como programación, y yo podría programar absolutamente todo lo que nosotros vamos a ver a través de C++, ¿sí? El blueprint es una forma amigable para una persona que no le interesa aprender lenguajes de programación en la profundidad, ¿no? Y cuando hablo de lenguaje me refiero a el típico que se ve en una película de hackers, ¿sí? De una persona en un blog de notas escribiendo cosas y códigos y códigos. Si a mí no me interesa, no es mi caso, soy arquitecto, no quiero llegar a ese nivel. El blueprint me permite, así como en 3D Studio Max, yo puedo ir conectando texturas a través de nodos, ¿sí? Y con estos nodos voy generando cosas. De esta misma manera, ¿sí? Es que esto es una, vamos a decir, es una forma amigable de hacer texturas y hacer materiales. De la misma forma, un blueprint es una forma amigable de crear programación. Con esta introducción, digamos, por defecto, nos incluye ciertos blueprints que hacen ciertas cosas, ¿sí? Estamos viendo que hay una cámara, ¿sí? Una cámara que es lo que me está mostrando lo que veo en esta ventanita, ¿no? Que es un actor, que es una cámara de cine, ¿sí? Me está mostrando algunos elementos que están destinados, vamos a decir, a lo que es la iluminación, ¿sí? En este caso estamos viendo el blueprint de sol y cielo, ¿sí? El sun sky, ¿sí? Estamos viendo un volumen que me permite tener una cierta niebla, ¿sí? En mi proyecto. Un plugin que me permite agregarle nubes volumétricas, ¿sí? Uno que me permite hacerle una postproducción a mi proyecto. Con postproducción es, supongamos de que ustedes hacen un render estático típico en Corona, ¿sí? Sacan el render y ustedes entran a Photoshop para subirle un poquito la curva, para retocar un poquito alguna cosa, ¿sí? Dentro de un Real Engine podemos hacer eso sin necesitar de otro programa, ¿sí? Así acá podemos trabajar trabajando con Bloom, con Flare, con todas las cosas que ya conocen, que por ahora no vamos a darle mucha importancia, pero básicamente en eso se resume, digamos, un volumen de postproducción. Yo puedo hacer una postproducción dentro del programa, ¿sí? Y lo último que tenemos, que es un Player Start, que básicamente es el espacio, el lugar exacto, en el cual en el momento que yo apriete Play, voy a aparecer en la escena, o mi personaje va a aparecer en la escena. Este lugar, este punto, es donde yo tengo colocado el Player Start, ¿sí? Por ahora, digamos, no hay ningún personaje, por ahora simplemente es
nada, una cámara que vuela, ¿sí? En el mundo como si estuviéramos en Lumion, ¿sí? Digamos, alrededor de nuestro proyecto. No camina, no tiene acciones, no tiene nada, ¿sí? Pero aunque no tenga nada, aparece en este lugar, que es el Player Start. Y este es el contenido con el cual nosotros nos encontramos al momento de comenzar con el programa, ¿sí? En eso se resume el World Outliner, ¿sí? Cada vez que nosotros creemos, por ejemplo, voy a volver a crear la silla que teníamos acá, yo arrastro una silla y automáticamente me va a aparecer dentro de esta ventana. Y ahora sí, esta silla es algo que en el momento en el cual yo cree la aplicación, no solamente que esta silla va a pesar en mi proyecto, sino que va a estar. Es una silla que ya puedo visualizarla, ¿sí? Porque está dentro del outliner, ¿sí? Y no dentro del content browser, ¿sí? Nada de lo que está acá abajo yo lo voy a ver en el juego, ¿sí? Esto que está acá, digamos, podríamos llegar a decir, no es lo mismo, no es lo mismo, pero podríamos llegar a decir que es lo más similar a un organizador de capas, ¿sí? Característico de cualquier programa, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, entramos a 3D Studio, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, estas ventanas en las cuales nosotros vemos todos los elementos que tenemos dentro de nuestro proyecto y los podemos organizar, ¿sí? A través de una serie de carpetas con distintos nombres que después posteriormente podemos prender o apagar, ¿sí? Con el ojito. Bueno, básicamente acá es lo mismo, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, seleccionar las nubes, el sol, el volumen de postproducción, no, el volumen no, las nubes, el sol, la niebla y nada más. Vengo al botón que dice crear una carpeta y le pongo acá, por ejemplo, iluminación, por decir algo, ¿no? Y luego podría seleccionar la cámara y el postproceso y le podría poner, por ejemplo, postproducción, renders, como le quieran llamar, cámaras, ¿sí? Luego podría tener la carpeta geometría, ¿sí? En la cual tengo mi piso y también tengo mi silla, simplemente lo arrastro y lo suelto dentro de geometría, ¿sí? Y puedo poner el player start, que lo podría poner en una carpeta que sea, por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, personajes. Vamos a decir, como le quieran llamar, ¿no? Esto está relacionado a que yo posteriormente voy a poner acá un personaje, un actor, como lo quieran llamar. Entonces está relacionado con eso. ¿Sí? Es el lugar donde va a estar mi personaje o mi character, ¿sí? Por lo cual podría estar dentro de esta carpeta. Entonces, básicamente, digamos, nosotros organizamos nuestra información, ¿sí? Dentro de distintas carpetas y posteriormente podemos prender o apagar, ¿sí? Estas carpetas y estar un poquito más organizados, ¿sí? En esto se resume entonces el World Outliner, ¿sí? Y luego tenemos acá abajo lo que es la pestaña de detalles, ¿sí? En lo cual básicamente, vuelvo a dar el ejemplo de 3D Studio Max, ¿sí? Nosotros seleccionamos algún tipo de elemento, ¿sí? Diría que lo más parecido a eso es si yo seleccionara, vamos a desagrupar esta geometría, si yo seleccionara, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Y básicamente tengo una serie de información, ¿no? Me dice que es un static mesh y yo puedo hacer con este static mesh modificarle ciertas cosas, ciertas propiedades, etcétera, etcétera. Lo mismo yo puedo hacer acá, ¿sí? Yo selecciono entonces mi elemento, ¿sí? Y yo tengo acá parámetros que yo le puedo modificar a este elemento, ¿sí? Obviamente que dependiendo del elemento que sea, ¿sí? No es lo mismo seleccionar una geometría, simplemente como es la silla, a seleccionar, digamos, el plugin de sol, ¿sí? O sea, básicamente esto sería lo mismo que si yo creo, digamos, un sun, digamos, un Corona Sun en 3D Studio Max, bueno, son otros parámetros, ¿no? Los que me aparecen. En el caso de la geometría, me pregunta cuál es la escala, ¿no? Etcétera, etcétera, cuál es el mesh que estamos utilizando, ya vamos a hablar un poco de eso, qué material tiene aplicado, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el sol y el cielo, ¿sí? Me pregunta cuál es la hora del día, ¿no? Cuál es el mes del año, ¿no? Y le puedo cambiar el norte, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? Y bueno, trabajó con otras herramientas, ¿no? Al igual que cualquier otro programa. Básicamente en esto se resumen los detalles, ¿sí? Estoy yendo muy a lo conciso. Lo último que tenemos, digamos, es la pestañita que tenemos acá arriba, ¿sí? En la cual básicamente nos dice que estamos en el nivel principal, ¿sí? En el main, podemos guardar este nivel, ¿sí? Tenemos la posibilidad de cambiar entre distintos modos, ahora vamos a nombrar un poquito de eso. Tenemos un botón que nos permite agregar cosas al proyecto, ¿sí? Esto para el que viene de Unreal 4, qué sé yo, digamos, toda esta interfaz cambió. Sí, básicamente acá podemos importar contenido, podemos abrir el acceso directo a Quixel, que ya vamos a ver de qué se trata, podemos ir al marketplace de Unreal si queremos traer assets o bloques comprados o gratuitos del marketplace. Podemos importar cosas con DataSmith y podemos crear algún tipo de actores, ¿sí?
Luego tenemos todo lo que es la pestaña de los blueprints, ¿sí? Que en este caso está destinado un poquito al tema de o bien crear nuevos blueprints, ¿sí? O bien modificar, por ejemplo, el blueprint del nivel, ¿sí? Estamos hablando siempre de la programación del nivel, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar este nivel? Bueno, para eso es un blueprint. Voy a entrar acá y van a ver una serie de elementos, en este caso es un evento, que a través de nodos, ¿sí? Se van a conectar a distintas cosas. Y esto que está acá es lo mismo que sucede en 3D Studio Max. Y yo con esto voy a poder hacer de que este nivel, ¿sí? En el momento, por ejemplo, con este evento que está destinado, es un evento al begin play, o sea, en el momento en el cual comienzo, en el momento en el cual le pongo play a mi aplicación, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder esto, ¿sí? Y así, luego de eso, va a suceder otra cosa, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, esto, ¿sí? Y esto me va entonces a generar, digamos, a través de un sistema nodal, como es la generación de materiales en 3D Studio Max, me va a generar una serie de eventos, ¿sí? Que me van a significar a mí de que ese usuario o ese jugador, ¿sí? Le sucedan distintas cosas. Puede ser cómo va a caminar, si tiene un arma, cómo va a disparar, ¿sí? Y qué va a pasar con las otras personas que estén jugando con él. O en nuestro caso, que es arquitectura, qué va a pasar con una puerta, quiero que se abra cuando se acerca, quiero que un material, bueno, todo, digamos, lo que es experiencia de usuario, lo vamos a hacer a través de blueprints, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar un poquito por acá. Luego tenemos todo lo que está destinado a crear videos, ¿sí? O secuencias, como se llaman en Unreal Engine. Tenemos los botones que están destinados un poquito a, si queremos darle play, ¿sí? En este caso, y me está diciendo que va a ponerle play a este nivel, ¿sí? Con él en el editor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Básicamente acá me está apareciendo lo que vimos antes, ¿no? Entonces, básicamente esto es mi juego, ¿sí? De alguna manera, es mi juego, ¿sí? Por ahora no hay mucho que hacer, pero esta es la experiencia que yo tendría si abriría la aplicación hasta ahora. ¿Sí? En el momento en el cual yo quiero salir, aprieto el ESC, que es lo mismo que apretar el botón de stop, ¿no? Y con eso salgo. Y por último, digamos, tenemos un botón que nos va a permitir lo que se dice hacer el package, ¿sí? De alguna forma, que es crear el paquete ejecutable, ¿sí? O convertir esto que nosotros estamos viendo acá en un archivo ejecutable, ¿sí? Y nosotros acá elegimos para qué plataforma va a ser. Va a ser para Android, va a ser para Linux, va a ser para Windows, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería el último paso, ¿no? Cuando nosotros terminamos absolutamente todo, configuramos un poquito, instalamos algunas cositas que ya lo vamos a ver después, apretamos el botón package y con eso nos va a crear básicamente esta carpeta que yo tengo acá para que una persona apriete el botón, el exe, ¿sí? Y acceda a lo mismo que yo estoy viendo acá si aprieto el botón play, ¿sí? Y básicamente en eso se resume a grandes rasgos cuál es el flujo de trabajo que nosotros vamos a tener dentro de Unreal, ¿sí? Dicho esto, dicho esto, ya me da un poco de miedo cuando no estoy mirando cuánto va de tiempo. Vamos a ver un poquito, a ver si me muestra. Van 48 minutos y para mí esto es la introducción. Yo creo de que voy a explicar un par de cosas más. Voy a explicar. Yo creo que va a ser el video más largo que hice hasta ahora, pero me parece que si lo corto es como que dejo muchas cosas afuera. Voy a explicar un poquito más. Ya vimos un poco, explicamos de qué se trata Unreal, vimos un poquito con qué cositas nos encontramos acá, ¿sí? Básicamente, digamos, como cualquier persona que quiere entrar a un programa y enseguida quiere tener resultados, ¿sí? Lo primero que les voy a explicar es cómo podrían ustedes insertar geometría, ¿sí? Porque básicamente a mí no me interesa ni tener la silla ni tener este piso, de hecho lo voy a borrar el piso y voy a borrar la silla, ¿sí? Y voy a dar el ejemplo de, por ejemplo, yo tengo una geometría en 3D Studio Max, ¿sí? Un edificio que en realidad está hecho en Archicad, ¿sí? Lo tengo en 3D Studio por cosas que ya les voy a enseñar más adelante, pero podría haberlo llevado de Archicad tranquilamente. Tengo una geometría, ¿sí? Y yo quiero entonces llevar esta geometría a Unreal Engine, ¿sí? Lo primero que yo tendría que hacer es asegurarme, ¿sí? Dependiendo cuál es el flujo de trabajo que yo quiera tener, ¿sí? Asegurarme de que tenga o no un plugin que se llama DataSmith, ¿sí? Para el que ya conoce un poquito de qué se trata DataSmith, DataSmith es vamos a decir, un exportador-importador, ¿sí? O sea, es lo típico que agregan en Revit cuando quieren que tenga interacción con Twinmotion, ¿no? Que a vos cuando vayas a la pestaña archivo te aparezca exportar para Revit, ¿no? Es ese tipo de plugins, digo. Básicamente el DataSmith
es lo que a mí me permite, cuando yo estoy en 3D Studio, ¿sí?, exportar este proyecto y seleccionar entonces, ¿sí?, la opción Unreal Datasmith. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, guardara esto y le vamos a poner YouTube-Datasmith, ¿sí?, me va a preguntar básicamente si yo quiero incluir los objetos visibles o solamente lo que tengo seleccionado. Y si yo quiero llevar, en cuanto a lo que es animaciones, si quiero llevar solamente el frame que tengo en este momento, o digamos todo el segmento, ¿no? El segmento activo. Lo voy a dejar así como está, no me interesa. Me va a tirar un cartel con ciertos errores que ya veremos más adelante qué es. Pero básicamente me va a poner una carpetita en la cual va a tener Unreal, va a convertir las geometrías de 3D Studio Max en geometría de Unreal Engine. ¿Sí? Toda esa información de geometrías, texturas, etcétera, etcétera, lo va a guardar acá. ¿Sí? Y este es el archivo, ¿sí?, que yo voy a decirle dentro de Unreal, ¿sí?, que me traiga, ¿sí?, de alguna forma. Para eso lo primero que vamos a hacer es clic derecho en la carpeta Content, ¿sí?, crear una nueva carpeta para ser organizados, y le vamos a poner acá, por ejemplo, le podríamos poner geometría, le podríamos poner arquitectura o le podríamos poner Datasmith, como me gusta ponerle a mí, ¿no? Datasmith. ¿Sí? Una vez que me creé esta carpeta, básicamente voy a venir al botón que dice, el botón que yo les dije que está destinado a agregar. Voy a venir a Datasmith y voy a agregar importar archivos. ¿Sí? Ahora, si ustedes no llegan a tener esto, ¿sí?, van a tener que venir a Settings, van a venir a Plugins y asegurarse, ¿sí?, de que Datasmith, ¿sí?, cada importer está instalado. ¿Sí? Igual tengo entendido, digamos, de que, si mal no recuerdo, la verdad que nunca, o a veces uno hace las cosas un poco de memoria, pero la plantilla arquitectónica por defecto ya te lo incluye. ¿Sí? No tenés que prenderlo. Al momento que te crea el archivo, siempre y cuando hayas seleccionado arquitectura, el Datasmith lo vas a tener prendido. Sí, pero si no, básicamente, digamos, prendés lo mismo que yo tengo prendido acá. ¿Sí? O sea, enciendan básicamente los importadores de Datasmith, ¿sí?, sé que estos estamos viendo acá. Hay algunos que son distintos dependiendo de qué programa lo vayas a instalar y demás, pero básicamente si el programa me dice de que estos tienen que estar prendidos, yo les diría, para no tener que explicarles uno por uno de qué se trata, prendan estos 6. ¿Sí? Total no les va a ocupar ni más ni menos espacio en el proyecto, ¿sí? Pero deberían ya tenerlo prendido. Ahora, lo importante es que ustedes no van a tener es el exportador desde 3D Studio Max. O sea, esto que está acá, ¿sí?, ustedes básicamente tendrían que poner Datasmith 3ds, ¿sí?, venir a la página de Unreal, ¿sí?, y básicamente descargarse, ¿sí?, dependiendo, en este caso, para 3D Studio Max o SketchUp o el programa que estén utilizando, para, en este caso, Unreal Engine 5.0, descargarme el exportador. ¿Sí? Se descargan esto, lo ejecutan, ¿sí?, y una vez que se instala, van a tener la posibilidad de exportar Datasmith. ¿Sí? La otra opción, ¿sí?, es, si yo no quiero trabajar con Datasmith, ¿sí?, puedo simplemente venir a la pestaña Export, ¿sí?, y puedo seleccionar el ya conocido, creo por todos, FBX, ¿sí?, formato tradicional de Autodesk. ¿Sí? Vamos a crear una carpeta nueva en el escritorio y le vamos a poner YouTube-FBX. ¿Sí? Voy entonces a entrar a esta carpeta y le voy a poner acá, por ejemplo, arquitectura-FBX. ¿Sí? Y acá, bueno, yo creo que mucha gente esto ya lo debe conocer porque es lo mismo que nos aparece cuando queremos exportar algo a Lumion, por ejemplo. ¿Sí? Es el formato de Autodesk tradicional que interactúa entre todos sus programas. No sé si es el mejor del mundo, es el que tiene. Por lo menos es mejor que el Colada, seguro, para Lumion. Pero bueno, básicamente esto que está acá, obviamente que en esta lección no lo vamos a ver, tampoco nos interesa demasiado. ¿Sí? O sea, la realidad es de que, sobre todo para Unreal 5, lo que tenemos acá no nos interesa, le vamos a dar OK. Y básicamente tenemos esta otra carpeta. ¿Sí? Esto es lo que hicimos antes, esta es la carpeta que hicimos ahora, ¿sí?, en la cual tenemos un solo archivo que pesa 2 megas, ¿sí?, que básicamente es esta geometría que está acá. ¿Sí? Yo tengo estas dos formas de importar dentro de Unreal Engine. Y lo importante que ustedes sepan es cuál es la diferencia, ¿no? Si yo importo a través del método de Datasmith, voy a venir a importar archivo,
voy a venir al escritorio y voy a seleccionar. Recuerden que me creó esta carpeta, que es la que tiene toda la información, y este es el archivo de DataSmith. Este es el que voy a seleccionar y le voy a decir, mételo dentro de la carpeta DataSmith, ¿no? Que es la que yo creé para tener la información prolija. Me va a abrir esta ventana en la cual me va a hablar un poco de cuáles son las opciones de importación, ¿no? Quiero traer la geometría, quiero traer los materiales y las texturas, la iluminación, las cámaras de 3D Studio o las animaciones de 3D Studio, ¿no? Y prenderé o apagaré las que quieran, ¿sí? Y luego tenemos las opciones propias de un static mesh, que es cuál es la resolución mínima y máxima que va a tener a efectos de light maps, ¿sí? Que básicamente es el mapeo que Unreal utilizaría para hacer iluminación siempre y cuando nosotros hagamos iluminación como se hacía hasta el Unreal 4, ¿sí? Esto a nosotros no nos interesa porque al trabajar con Unreal 5 y en este caso con Lumen, ¿sí? No requiere la geometría que yo haga ningún tipo de mapeo, ¿sí? Para hacer un bakeo y todas esas cosas que el que me entiende y el que no, no hace falta que me entiendan porque no es necesario, ¿sí? Era un flujo de trabajo que se utilizaba cuando el programa no tenía la capacidad, ¿sí? De hacer cálculos de iluminación en tiempo real, ¿sí? Entonces yo tenía que traer cosas y poner luces y apretaba un botón y tenía que esperar 40 minutos a que me haga el cálculo de iluminación como si fuera V-Ray, ¿sí? Que yo tengo que esperar X cantidad de minutos para que me haga un render, porque el cálculo no lo hace en tiempo real, sino que lo hace offline, ¿sí? Como se dice. Como nosotros estamos trabajando con Unreal 5 y vamos a trabajar con Lumen, en este caso, no nos interesa, ¿sí? Por lo cual lo único que tendríamos que decirle es que me traiga la geometría. Mi recomendación particular, si quieren ser prolijos y aprender bien Unreal Engine, es que no se traigan ni materiales ni texturas, ni luces, ni cámaras, ¿sí? Pueden llegar a traer animación si tienen animaciones complejas, perfectamente. Sí, ahora, tanto materiales como luces como cámara lo vamos a crear dentro de Unreal Engine, ¿sí? Por lo cual a mí no me interesa que me traiga ninguna cámara, ni que me traiga el Corona Sun que yo le puse. No me interesa que me lo traiga. Esta sería, le voy a dar import, y básicamente acá tenemos esta geometría, ¿sí? Que estamos viendo, en la cual, como no tiene ningún tipo de material aplicado, lo único que me está mostrando acá, ¿sí? Con esta textura recontra básica que me pone Unreal cuando no hay material, básicamente me está mostrando cuál es el mapeo, ¿sí? O el mapeo de textura que nosotros tenemos en Archicad, ¿no? Entonces acá estamos viendo de que esta losa tiene un mapeo mucho más grande que esta pared, ¿sí? Y debería ser así. Entonces, si yo veo acá, bueno, en este caso no tiene ningún mapeo, ¿sí? Esta que está acá tampoco tiene ningún mapeo, pero en realidad sí lo tiene, porque como esto es un archivo que yo me traje de Archicad, y Archicad mapea por sí mismo, entonces, bueno, básicamente acá Archicad estaba utilizando una textura que era mucho más grande, ¿sí? O que tenía un mapeo más grande que las paredes, ¿sí? Entonces me doy cuenta acá simplemente de eso, pero no tiene ningún material, no tiene absolutamente nada, ¿sí? Es simplemente la geometría, y de hecho, fíjense que yo podría ahora seleccionar esto que dice DataSmith, donde acá podemos seleccionar uno por uno los mesh, ¿sí? Al igual que lo podemos hacer acá, me trae exactamente los mismos mesh, ¿sí? Y yo podría entonces guardar esto dentro de la carpeta DataSmith, ¿sí? Y podría empezar a trabajar. Ahora bien, DataSmith, ¿sí? Es un plugin, ¿sí? Como dije antes, que fue creado por Unreal, ¿sí? En el momento en el cual se dieron cuenta de que la gente estaba empezando a utilizar Unreal como un lugar para poner arquitectura. Entonces, crearon el DataSmith a efectos de poder simplificar, ¿sí? La exportación desde, por ejemplo, un programa como 3D Studio Max, ¿sí? Para poder simplificar la exportación de geometría, para poder hacer algún tipo de compatibilidad de materiales. O sea, básicamente el DataSmith me convierte, ¿sí? Si yo acá tengo algún material de Corona, me trata de hacer una traducción, ¿sí? Y me crea un material parecido dentro de Unreal. Y al mismo tiempo colabora, digamos, con esta creación, digamos, que les dije yo, de mapeo para el Unreal 4, etcétera, etcétera. Yo creo, me animo a decir, de que a efectos de trabajar en Unreal 5, con Lumen o con RTX, no tiene ningún tipo de sentido trabajar con DataSmith. Ningún tipo de sentido, porque a nosotros no nos interesa que nos traiga mapas de iluminación, ni los vamos a hacer, por lo cual no me interesa que los traiga.
Y el sistema de DataSmith, que casi me animo a decir de que lo único que tiene de bueno era eso, y traducirme materiales, pero tampoco vamos a utilizar materiales de Corona ni de V-Ray, los vamos a hacer acá, que son más interesantes, o sea que en absoluto me interesa que me traiga DataSmith. Así que básicamente esta opción, si bien yo la explico, porque me parece interesante que sepan qué es, no es la que yo hoy por hoy recomiendo, ¿sí? No la recomiendo. Entonces, vamos a borrar absolutamente todo. Lo borramos tanto del Content Browser como de la propia aplicación o del propio nivel. Y les voy a mostrar la otra, que es más fácil. Vamos a poner de vuelta y vamos a poner en vez de DataSmith, le vamos a poner geometría. La otra es simplemente venir al botón de importar. Seleccionar entonces en el escritorio dentro de FBX este archivito, que es el FBX. Le voy a dar a abrir y me va a aparecer una ventana que está un poquito más interesante, ¿sí? Por eso digo de que el formato de FBX es mucho más completo. Es un formato que se va actualizando todo el tiempo. ¿Sí? Es un plugin que se actualiza, que cada vez tiene más opciones, más características. Sí que es totalmente compatible con Unreal 5 y de hecho me empiezan a aparecer opciones como Nanite, etcétera, etcétera, que son específicas para Unreal 5 y que yo no tengo posibilidad de hacerlo de manera automática con DataSmith. Tendría que entrar posteriormente, objeto por objeto, prender Nanite, etcétera, etcétera, lo cual no me interesa. Esto que está acá es la forma de importar que vamos a utilizar, ¿sí? Obviamente que esta no es la lección en la cual me voy a poner a explicar. Simplemente le voy a decir en este caso de que no me cree ningún tipo de materiales, que no me importe ningún tipo de texturas y le vamos a decir también que no me genere ningún mapa de iluminación. ¿Sí? Básicamente lo mismo que dijimos antes. Nada más. ¿Sí? No le vamos a poner en ni nos vamos a complicar con nada. Le vamos a dar a importar todo. Me lo va a importar. Y básicamente vamos a tener el mismo resultado que antes. ¿Sí? El mismo resultado que antes. ¿Sí? En el momento en el cual lo importe, ¿sí? Lo que sí nos vamos a dar cuenta es de que no me aparece automáticamente en el proyecto como lo hace DataSmith. Para eso simplemente voy a seleccionar todas las partecitas, que sería lo mismo que hacer esto, ¿no? Selecciono todas las partes, lo tiro dentro de mi proyecto, ¿sí? Y si yo quiero que se posicionen en el mismo lugar en el cual lo tenía en 3D Studio Max, simplemente donde dice locación, voy a ponerle 0 de X, 0 de Y, 0 de Z, ¿sí? Y ahí lo tengo exactamente en el mismo lugar que está en 3D Studio Max, ¿sí? Porque en el momento que yo lo tiro acá, simplemente queda en el lugar que lo tiré, ¿sí? Pero voy a utilizar entonces el pivot, digamos, que tenía de 3D Studio y ya está colocado. Y como verán, es exactamente la misma geometría, ¿sí? Exactamente la misma geometría. Pero van a ver que es mucho más interesante, ¿sí? Cuando nosotros nos pongamos a trabajar más en detalle. Y esta es la forma de traer geometría a Unreal Engine, ¿sí? Lo último que vamos a ver hoy es simplemente cómo crear un material, ¿sí? Simplemente para no dejarlos esperando, vaya a saber cuánto tiempo para crear un material. Obviamente que hay un montón de tutoriales en YouTube. Para esto pago, que voy a explicar qué es crear materiales, ¿sí? Porque hoy no voy a meter magia. Vamos a venir a contenido nuevo, vamos a poner acá materiales. Y en esta carpeta vacía que dice materiales, vamos a hacer clic derecho. Vamos a venir a la pestaña que dice materiales y vamos a venir al botón que dice material. Básicamente me va a abrir una ventana nueva, ¿sí? En la cual parecida a al blueprint, me lo abre, parecido al blueprint que vimos recién. Es un espacio donde yo tengo cosas y tengo nodos, ¿sí? En este caso no es un evento, no es una función, es simplemente un material, digamos, pero que voy conectando de la misma forma. Esta ventana que se me abrió acá, que es la del material, yo puedo o bien maximizarla, ¿sí? Y minimizarla y ver esto, o puedo, como me gusta a mí, bueno, lo mejor sería que tengan dos monitores, recomendación para el que se quiera profesionalizar en Unreal, pero si no es el caso, simplemente arrastro esta ventana, ¿sí? Y la coloco al lado de la de principal, ¿sí? Acá tengo las dos cosas y no tengo que estar maximizando y minimizando, ¿sí? Fíjense de que esto básicamente es, diría, bastante parecido a esto que está acá. Bastante parecido a esto que está acá. Nosotros tenemos un material, ¿sí? El cual me está pidiendo ciertos mapas, ¿sí? Y esos mapas, digamos, los voy a poder modificar a través de ciertos parámetros, ¿no? Acá básicamente tenemos lo mismo, ¿sí? Tenemos un nuevo material que hasta ahora no tiene nombre
en el cual me está pidiendo que yo le coloque algunos mapas, ¿sí? La diferencia está en que, en cómo yo coloco esos mapas, ¿sí? Porque ustedes saben de que yo en 3D Studio podría simplemente, vamos a venir por ejemplo a seleccionar algún recurso, vamos a poner alguna textura chiquita, y vamos a poner por ejemplo madera. Yo podría en 3D Studio tirar esta textura para acá, ¿sí? Colocar esta textura en el base color, ¿sí? Y básicamente mi material ya tendría, digamos, una textura, un mapa, en este caso, ¿sí? Que es el que está poniendo por acá abajo, ¿sí? Colocado en el base color, ¿sí? Y que se está viendo al 100%, ¿sí? Porque me dice, bueno, es por 1, ¿sí? O sea, es esta información por 1, ¿sí? Si yo le pongo por 0, básicamente se va a ver negro, ¿sí? Esto ustedes ya lo deberían saber. Acá funciona parecido, con la diferencia de que yo no voy a estar tirando texturas acá, ¿sí? No lo voy a estar tirando acá, sino que yo lo voy a estar tirando en el Content Browser, ¿sí? Por lo cual yo voy a crear una nueva carpeta y le vamos a poner acá, por ejemplo, texturas, ¿sí? Si quiero ser más organizado, voy a crear una que sea maderas, ¿sí? Y ahora sí, voy a seleccionar esta carpeta no es. Voy a seleccionar entonces las texturas que a mí me interesan, ¿sí? De las cuales normalmente vamos a utilizar la textura de color o de albedo, ambient occlusion, ¿sí? Lo que es displacement por ahora no me interesa, sí normales y sí roughness, ¿sí? Esas son las 4 texturas que yo creo que vamos a utilizar el 90% del tiempo. Simplemente las vamos a arrastrar, soltar dentro de nuestra carpeta. Unreal es inteligente, entiende perfectamente que esta textura es normal y me lo avisa, que esta textura de 8K normal fue importada como un mapa normal, etcétera, etcétera. Sabe de que esta textura es una textura en blanco y negro que me va a servir para cosas distintas que esta textura, por lo cual lo entiende y todo va a trabajar perfectamente, ¿sí? No tengo que estar haciendo como acá, que yo tiraba una textura normal y después tenía que sacar el nodo para explicarle que es un mapa normal de corona. Olvídense de toda esa historia, simplemente lo tiro y Unreal ya sabe lo que es, ¿sí? Fíjense de que básicamente yo podría ir arrastrando las texturas, ¿sí? Y de esta manera, una vez que yo arrastro todas las texturitas desde mi Content Browser a mi material, simplemente, vamos a ponerlo un poquito más ordenadito, simplemente arrastro mis texturas y coloco los nodos, ¿no? En este caso me da para elegir si es el nodo, el famoso RGB, sí, que tiene básicamente el rojo, el green y el blue, los 3 canales, es el alfa, sí, es el RGBA, etcétera, etcétera. Por ahora no nos vamos a meter con eso. Simplemente yo quiero que el RGB de mi mapa de albedo, de base color o difuso, como le quieran llamar, va a base color, y acá me actualiza. ¿Sí? Quiero que me coloque el mapa de normales, ¿sí? Y quiero que me coloque el mapa de, en este caso desde roughness, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá arriba. En este caso el ambient occlusion por ahora no lo vamos a utilizar, ¿sí? Y con esto nosotros básicamente tendríamos los mapas aplicados, ¿sí? De la misma forma en la cual yo tiro los mapas acá y lo coloco a través de los nodos. Ahora, eh, lo que yo quiero para cerrar esta lección, porque no me voy a poner a explicar materiales, es que ustedes se den cuenta de una gran diferencia. Fíjense de que yo acá, hasta ahora, yo todo igual, tiré un mapa, conecté el nodo, ¿sí? Y automáticamente esto se está viendo, ¿sí? Y yo tengo la capacidad, si yo quiero, de decirle de que este mapa me lo multiplique por 0.5. Vamos a poner 0,5. Eso significa de que va a ser la mitad de esta información de difuso, ¿sí? O de albedo, como le quieran llamar, 0,5% de la información va a ser el mapa. ¿Sí? 0,5% de la información va a ser el mapa. ¿Sí? Mientras que el otro 0,5 que está faltando es el color gris, en este caso, o es el color negro, ¿sí? O es el color blanco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Basic Color and Reflection. Lo tiene en cualquier lado. Esto va acá. Digo, qué raro que no me lo está haciendo. Vamos a poner ahí. Clear. Digo, 0,5, entonces es esto. ¿Sí? El otro 50% es el color que yo le estoy poniendo, negro, blanco, etcétera, etcétera. Esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Que es, vamos a decirle, parámetros. ¿Sí? ¿Cuánto quiero que tenga de transparencia? ¿Cuánto quiero que tenga? Fíjense que acá, ¿sí? Por defecto, no tenemos nada más. ¿Sí?
La única manera de que nosotros podamos tener la posibilidad de elegir de 0 a 100 o de 0 a 1 cuánto se va a ver de este mapa, ¿sí? Es colocar en el medio o programar de alguna forma todos los nodos necesarios para generar esa función, ¿sí? En este caso, nosotros tendríamos que utilizar la función matemática de multiplicar, ¿sí? Conecto esto al resultado final, que es el base color, ¿sí? Y en este caso, por defecto, digamos, yo tengo una textura que entra en el nodo A y que esa textura que está bloqueada, la constante A es la textura, ¿sí? Esa textura se está multiplicando por una constante que es por 1, ¿sí? Y ahora sí, nosotros tendríamos lo mismo que venir acá y decirle de que esta textura se multiplique por 1. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá igual estoy poniendo esto en cualquier cosa y me estoy dando cuenta porque nunca utilizo el physical material. Estoy acostumbrado al de Corona que lo tienen en distinto lugar. Pero digo, me entenderán. O sea, acá yo estoy diciendo, bueno, esto multiplicámelo por 1 o ponelo al 100%. ¿Sí? Por lo cual, esto que yo acabo de hacer, de crear el nodo de multiplicar, ¿sí? Es lo que es la gran diferencia que tiene Unreal Engine con cualquier otro renderizador que ustedes conozcan. Y es que Unreal Engine no da nada por sentado, ¿sí? O sea, si yo quiero tener la posibilidad de cambiar la cantidad de textura que quiero ver en el albedo, y no decir, poneme esta textura al 100%, no, quiero tener la capacidad de poder multiplicar esto por un valor, ¿sí? Lo tengo que hacer yo, ¿sí? Entonces yo podría venir acá y decir, bueno, a ver, pero como yo quiero poder modificar este valor en tiempo real, ¿sí? Y acordarme de que esto es la cantidad de albedo, etc., pues entonces empiezo a crear nodos, ¿sí? Le puedo poner un nombre y digo, bueno, a ver, yo quiero que esto se llame cantidad de diffuse, ¿sí? Para el que viene de Corona. Cantidad de diffuse. ¿Sí? Entonces conecto esto por B y ahora yo multiplico esto por cantidad de diffuse, que básicamente sería lo mismo que si yo hubiera multiplicado esto por esto, ¿no? Si yo acá le pongo 1, básicamente tenemos el mismo resultado, ¿sí? Pero yo puedo posteriormente convertir este material, que es lo que nosotros llamamos un master material, ¿sí? Puedo simplificarlo, por ahora vamos a decirlo así, puedo simplificarlo, salvar, y ahora yo puedo crear un nuevo material, vamos a cambiarle el nombre a esto, vamos a ponerle MM de Master Material Madera. Este es el material padre de todos los materiales de madera que yo vaya a tener en mi proyecto, de los cuales el primero que voy a tener es, y le voy a poner acá ML de material, le voy a poner madera-deck. Ese es mi material número 1. ¿Sí? Y es el que voy a utilizar para tirar, por ejemplo, acá. No lo voy a tirar acá porque esto es geometría, que ya es un deck en sí mismo, no me interesa. Quiero que lo vean acá, que esto no es un deck, es un plano. ¿Sí? Digo, la diferencia entre este y este es que acá es donde yo, vamos a decir, programo el material, donde yo empiezo a crear nodos y esos nodos que se conecten a cosas, y yo empiezo a decir, bueno, esto es un parámetro que yo quiero que se llame cantidad de diffuse y que cuando me multiplique esto por la textura, haga lo mismo que en 3D Studio hace esta función. ¿Sí? Esto que yo acabo de programar, ¿sí? Cuando yo creo un material hijo, que se llama, o un material instancia, que es este que está acá, fíjense que en este material que está acá, que es idéntico, no tengo nada de programación. Acá no hay nada. ¿Sí? Todo esto no lo, digamos, si yo le mostrara esto a otra persona que desconoce Unreal, ¿sí? A un empleado mío, que simplemente su función es tirar materiales que yo ya creé y modificarle un poquito el color y qué sé yo, a mí no me interesa que vea esto, porque él lo desconoce. Esto es lo que yo programé. ¿Sí? Lo único que yo habilité a esa persona para que pueda modificar y traté de hacerlo lo más amistoso posible es la cantidad de diffuse. ¿Sí? Entonces vamos a venir acá, voy a sacar esta ventana para que ustedes lo vean mejor. Yo tiré el material este que está acá, ML madera, ¿sí? Lo cual me dice que el material padre es el master material madera, ese es el padre, ¿sí? Este es el hijo, ¿sí? ML madera deck. El único parámetro que tiene, ¿sí? Que por defecto es 1, el único parámetro modificable
que tiene es este, que yo lo puedo bajar y subir. ¿Sí? Si yo le pongo 0, ¿sí? Entonces esta textura no tiene diffuse, ¿sí? Lo que estamos viendo que tiene, que me lo está mostrando y lo voy a apagar para que ustedes lo vean, es que me está mintiendo ahí un poquito el normal y demás. Vamos a poner salvar. De vuelta venimos acá. Fíjense de que no tiene nada, no tiene diffuse, no tiene nada, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, esto se multiplica por 1 y básicamente es el 100% de la textura, ¿sí? Y es lo mismo que si yo acá pongo por 1. Y entonces, básicamente, la capacidad de poder tirar una textura y la capacidad de poder seleccionar esto, es decir, 0,5, 0,1, etcétera, etcétera, con un nombrecito que acá se llama Base Color and Reflection y yo le puse cantidad de diffuse, ¿sí? O como le puedo poner lo que le quiera poner, esta capacidad la programé, ¿sí? Y de esa programación yo creé un material hijo, ¿sí? Para que una persona que conoce menos que yo pueda trabajar mejor, sin tener que saber lo que hay atrás de eso si es que no lo necesita, para poder crear distintos materiales hijos de un mismo material. Por ejemplo, este que hicimos podría llegar a llamarse Master Material, madera, guión bajo, vamos a ponerle guión bajo, oscura. ¿Sí? Y yo puedo crear otra y le voy a poner, perdón, lo hice al revés. Vamos a hacer control Z. Ahí está. Esta que está acá le vamos a poner deck guión bajo oscuro, ¿no? Y este que está acá le vamos a poner, cambiar el nombre, Master Material Deck claro, ¿sí? Entonces, este que está acá, lo voy a poner uno al lado del otro, son dos materiales diferentes, ¿sí? El oscuro va a multiplicarse por 0,5, ¿sí? Mientras que, vamos a ver si lo puedo poner uno al lado del otro para que lo vean mejor, este es claro y este es oscuro. El oscuro va a estar multiplicado por 0,5, ¿sí? Mientras que el claro va a estar multiplicado por 1. ¿Sí? Entonces, fíjense de que tenemos dos materiales distintos, no me está ayudando la geometría para mostrarlo, vamos a ver si lo puedo mostrar acá al lado. Este es el claro, este es el oscuro, ahí se nota mejor. Perdón la desprolijidad, pero no tengo un lugar de la geometría que tenga un plano al lado del otro, creo. A ver si... Siempre igual va a estar texturizado distinto, pero no importa. Se nota perfectamente acá, ¿sí? De que hay uno que es más oscuro, este está multiplicado por 1, este está multiplicado por 0,25, ¿no? Entonces, de un único material, que es un material padre, que se llama madera, ¿sí? Yo creo dos materiales hijos, ¿sí? Estos dos materiales hijos, yo le doy la capacidad de que tengan parámetros modificables, ¿sí? Y no tengo que estar creando, como si tuviera en 3D Studio, tengo que venir acá, copiar, crear otro material como una copia y vengo y le cambio el nombre y pego los mismos mapas y hago las mismas cosas y pesa 2 veces, para nada. ¿Sí? No solamente que soluciono y que hago una interfaz que por un lado es más fácil para una persona que no le entiende, como puede llegar a ser un empleado o un amigo, ¿sí? Es una interfaz a la cual puede acceder posteriormente un cliente, ¿sí? O un inversor, porque yo le voy a dar en el momento que cree el ejecutable, yo le voy a dar la capacidad a esa persona que va a utilizar mi archivo, de que él con un botón pueda, por ejemplo, cambiar el color de la pared. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Y bueno, básicamente le voy a generar una propiedad igual a esta, ¿sí? Y a través de esa botonera que yo le voy a crear en la interfaz del programa, va a tener un botón que sea cambiar el color de la pared, ¿sí? Y él va a tener este slider, ¿sí? O la capacidad de poner acá un número o la capacidad de poder elegir una tintura, ¿sí? Voy a hacer el último ejemplo. Vengo acá a madera oscura y digo, bueno, además de esto, multiplícame esto que está acá, también multiplícamelo, pero ahora en vez de multiplicarlo por un número, vamos a cerrar esto, en vez de multiplicarlo por un número, multiplícamelo por un color. ¿Sí? Entonces yo voy a poner un color que por defecto sea blanco. ¿Sí? Pero que también, fíjense de que si yo hago esto, no va a cambiar nada, le voy a dar salvar, no va a cambiar absolutamente nada, porque ni mi empleado ni mi cliente tienen la posibilidad de acceder a esto. Lo pueden acceder en el momento en el cual yo convierto esto en un parámetro. Y ahora le digo acá, color de la pintura. Fíjense cómo yo le estoy agregando a esto, estoy haciendo que sea amistoso para el usuario, amistoso para quien lo ve. ¿Sí? Le pongo un nombre, lo convierto en un parámetro modificable, le doy salvar y automáticamente se me modifica
¿sí? Las propiedades de este material y me aparece, ¿sí? esta nueva posibilidad que es de cambiarle la tintura al material. Entonces yo voy a venir a Deco Oscuro, ¿sí? Que es este que está acá, y le voy a decir de que me lo multiplique por 0,5 y además quiero que me lo tinte de rojo, ¿no? Mientras que el material, este es oscuro, vamos a ver, Deco Oscuro, de claro. A ver dónde está, de claro. Ahí está. Y mientras que el material de claro, que es este que está acá, va a estar multiplicado por 1 y quiero que esté tintado de verde, ¿no? Entonces yo creé, simplemente entendiendo un poquito de qué se trata la creación de materiales, creé dos parámetros, ¿sí? Cambiar el color o tintar el color, ¿sí? Y ir del 0 al 1, digamos como en Corona, ¿sí? ¿Cuánto de este mapa se ve? Esas dos cosas las creé, le puse el nombre, lo convertí en una instancia que puede ser accesible para cualquier otra persona y no solo para el que sabe programar. Y tengo estos dos nuevos materiales que yo puedo ya simplemente arrastrarlos y tirarlos en la geometría, ¿sí? Esto que yo acabo de mostrar así en algo bastante horrible es algo en lo cual, por eso repito, para el que le interese, ¿sí? Yo no me queda otra que ver en cuanto a las reproducciones y las búsquedas, ¿no? Si yo veo de que esto no lo ve mucha gente, no le interesa, no tengo preguntas, etcétera, etcétera, bueno, será porque quizá o lo explico mal o no hay mucha gente interesada en esta, ¿no? O habrán visto, o ya lo sabrán, o lo que sea, ¿no? Pero quiero decir, esto que está acá, mi idea para la gente si es que sigo haciendo videos de Unreal, si es que sirve, es complejizar esto a niveles que realmente yo no he visto videos en YouTube de materiales con tanta complejidad como los que pienso explicar, ¿sí? Materiales que van a tener la capacidad de no solamente ser un material de madera, ¿sí? Sino que cuando nosotros tengamos el material madera, vamos a tener todos los parámetros para que esa madera se le pueda cambiar el color, etcétera, etcétera, lo normal, ¿sí? Pero que además yo tenga un parámetro de si quiero que esta madera tenga charcos de agua y todos los parámetros del charco de agua, y si quiero que esta madera tenga suciedad de tierra y dónde va a estar esa tierra y todos los parámetros de la tierra. Si quiero que aparezca basura, una colilla de cigarrillo, que aparezcan los parámetros esos. Si quiero que aparezca musgo y voy a terminar teniendo un gran material que a través de simplemente deslizadores, yo voy a poder voy a poder tirar un material de una calle, ¿sí? En mi proyecto, y que esa calle me sirva para poder con un solo material hacer cualquier tipo de calle que tenga en un proyecto, ¿sí? O que yo haga un material de tierra, ¿sí? Y que a través del manejo simplemente de un material yo pueda hacer que esa tierra tenga más césped, menos césped, que esté manchada, que esté pisada, que esté lo que sea, ¿sí? Vamos a ver muchísimo, muchísimo, muchísimo de eso. Y la idea también es ver mucho, mucho, mucho en profundidad sobre todo lo que es experiencia de usuario y blueprints destinados a arquitectura, específicamente de arquitectura, y no me refiero con esto a cómo abrir una puerta o cómo se prende una luz cuando entro dentro de un departamento, porque esos son los tutoriales que ya hay en YouTube y no hay que repetir, ¿sí? O sea, vamos a ir realmente a blueprints que les van a permitir a ustedes hacer aplicaciones y experiencias de usuario a efectos de arquitectura muy, muy, muy interesantes. Así que bueno, no sé ni cuánto tiempo va, no sé si alguien lo va a ver este video, 1 hora y media casi. Espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido. Obvié algunas partes que ya medio las doy por sentado. Entiendo y pido disculpas si hay gente que quizá ve esto y no le expliqué cómo moverse en el programa. Yo creo que hay cosas, digamos, que casi no hay que explicar, ¿no? O sea, clic derecho para rotar, A, S, D, W como si fuera Lumion, y después los botones mismos de 3D Studio si quiero escalar una geometría, moverla con el pivot de acá. O sea, son cosas que si hay alguien de los que ve este video y realmente no lo sabe y no se da cuenta, ¿sí? Obviamente de que el próximo video lo haré un poquito destinado a eso. Yo traté de ir más a mostrar el programa, hablar un poquito, bueno, todo lo que ya expliqué y no me puse tanto a explicar estas cositas que yo casi las doy por sentada, pido disculpas si no es así. Pero bueno, para explicar un poco
Unreal de qué se trata, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que tengo pensado hacer. Y bueno, dependerá de un poco de la reacción que vea de la gente. La verdad que no, me animo a decir que mi programa, mi canal de YouTube, hoy por hoy es un canal en el cual casi el 100% de gente que está interesada en Archicad. ¿Sí? Por lo cual no espero, digamos, de que esto lo vea muchísima gente enseguida, porque mi público hoy por hoy digamos, no tiene esta herramienta, no es la herramienta que le importa, por la cual me viene a ver a mí. Pero bueno, la idea es un poco eso, hacer crecer otro público y ver si podemos convertir también el canal en un espacio bueno, para utilizar esta herramienta. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y bueno.